En 1870, mientras Italia completaba su proceso de unificación, las tropas del rey Víctor Manuel II tomaron Roma. Como parte de las leyes de secularización que trajo consigo la unificación italiana, el nuevo gobierno italiano decidió confiscar una gran parte de las propiedades de la Iglesia, incluyendo bibliotecas. Fue en este periodo que los jesuitas, para evitar que les confiscaran los libros y manuscritos que tenían en su poder, inmediatamente clasificaron los manuscritos valiosos de la biblioteca del Colegio Romano como biblioteca personal, porque las propiedades personales estaban exentas de esta ley de confiscación. Los libros fueron registrados como colección privada del superior general de los jesuitas, Petrus Bex. Ese día, entre los manuscritos registrados en esta colección especial, había uno que había estado esperando ser recordado nuevamente en los estantes de la biblioteca jesuita durante siglos: el manuscrito Voynich. En su primera página también fue estampado el ex libris de Petrus Bex, es decir, su sello de propiedad. Aunque los jesuitas no podían descifrar el manuscrito, lo valoraron. Evitaron que el manuscrito quedara enterrado en la historia. Restauraron sus encuadernaciones gastadas y desmoronadas y le hicieron una nueva cubierta para reemplazar la que se había perdido. En resumen, el manuscrito Voynich permaneció en buenas manos durante siglos. Pero cuando el calendario marcaba el año 1912, para este misterioso manuscrito que esperaba entre las obras escondidas del gobierno italiano, en las bibliotecas del sótano de una villa en las colinas albanas, cerca de Roma, comenzaba una nueva era. La Villa Torlonia en Castel Gandolfo. Esta villa, ubicada muy cerca de la residencia de verano de los papas, pertenecía al príncipe italiano Alessandro Torlonia. Pero los jesuitas estaban pasando por dificultades económicas. Por esta razón, decidieron vender estos manuscritos y libros que estaban guardados en cajas. Pero, naturalmente, la venta tenía que hacerse en secreto. Y el comprador resultó ser un anticuario de origen polaco, Wilfrid Voynich. A Voynich, a quien se le dio la oportunidad de inspeccionar en secreto las cajas de la villa mientras revisaba los baúles, entre unos 30 manuscritos valiosos, se topó con uno en particular. En sus propias palabras, este manuscrito era el patito feo del lote. Mientras hojeaba sus páginas, se encontró con plantas extrañas, mujeres desnudas, diagramas circulares y un alfabeto que no había visto en ningún otro lugar. Inmediatamente reconoció su valor y lo compró. ¿Y qué estaba haciendo este libro ahí? La respuesta a esta pregunta está escondida en una aventura de 400 años que involucra a emperadores, alquimistas, eruditos jesuitas y un anticuario. La respuesta a esta pregunta está escondida en una aventura de 400 años que involucra a emperadores, alquimistas, eruditos jesuitas y un anticuario. Contemos la historia del manuscrito en orden cronológico. El propietario más antiguo que conocemos es, muy probablemente, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rodolfo II. Rodolfo II, quien vivió entre 1552 y 1612, fue uno de los miembros más extraordinarios de la dinastía de los Habsburgo. Este emperador, que gobernaba desde el castillo de Praga, estaba más interesado en la ciencia, el arte y las cosas misteriosas que en la política. Su Kunstkammer, o Gabinete de Curiosidades, era una de las colecciones más ricas de la época. Plantas raras, animales exóticos, instrumentos astronómicos, materiales de alquimia y, lo más importante, manuscritos misteriosos. Rodolfo también estaba profundamente interesado en la alquimia y el ocultismo. Su corte albergaba a ocultistas como John Dee y Edward Kelly, a astrónomos como Tycho Brahe y a científicos como Johannes Kepler. En resumen, un manuscrito calificado como indescifrable o cifrado caía exactamente dentro del área de interés de Rodolfo. Según la carta de Marci fechada en 1665, que más tarde se encontraría dentro del manuscrito Voynich, Rodolfo compró este manuscrito por 600 ducados. Esto es una suma astronómica, equivalente aproximadamente a 2 kilogramos de oro puro. En valor actual, serían alrededor de $90,000. Pero hasta hace poco tiempo no se sabía de quién había comprado Rodolfo II este libro.
En los últimos años, Stefan Guzzi de la Universidad de Bremen examinó los libros de contabilidad de la corte de Rodolfo. Entre casi 7.000 registros identificó 126 transacciones de libros. Solo una de ellas involucraba 600 monedas de oro. Se trataba de una venta realizada en 1599 por el médico Karl Wiedemann a Rodolfo, una colección registrada como libros raros, que fue transportada en un pequeño barril. Sí, el manuscrito Voynich pudo haber sido parte de esta colección. Se cree que Wiedemann vivió en la casa de Leonard Rauwolf, uno de los botánicos más importantes del siglo XVI, y que heredó sus libros después de la muerte de Rauwolf. Rauwolf había estudiado medicina en la ciudad francesa de Montpellier y era un científico viajero que recorrió Europa y el cercano Oriente. No es sorprendente que el manuscrito Voynich, lleno de dibujos de plantas tan fantásticas, se encontrara en la colección de un botánico. Sin embargo, antes de Wiedemann y Rauwolf, el manuscrito tuvo otro dueño, y esta persona probablemente era francés. En las páginas zodiacales del manuscrito Voynich hay nombres de meses añadidos posteriormente por una mano diferente a la del texto original. Mars, Averil, May, Juni, Jolet, August, Septembre, Octembre, Novembre, Decembre. Pero estos nombres de meses no están en latín, italiano o español estándar. El análisis de René Sandbergen en su blog voynich.nu y las comparaciones realizadas con astrolabios del norte de Francia indican que estos nombres son muy probablemente del francés septentrional, Languedoil. De hecho, Sergio Toresella ya había determinado de forma independiente en 1995 que estas notas estaban en francés. ¿Qué significa esto? Que el manuscrito, en algún momento, durante el siglo posterior a su creación y antes de ser vendido a Rodolfo, pasó por el norte de Francia o cayó en manos de una persona cuya lengua materna era el francés septentrional. Esta persona etiquetó los meses en los diagramas zodiacales en su propio idioma. Su identidad se desconoce, pero su existencia está comprobada por una evidencia física. Los nombres de los meses que escribió directamente sobre las páginas. Este descubrimiento sugiere que el manuscrito pudo haber seguido una ruta a través de Francia antes de llegar a Europa Central. Considerando la conexión de Rauwolf con Montpellier, es posible que el libro haya seguido un camino que lo llevó de Francia a Alemania y de allí a Praga. El manuscrito Voynich pasó después de Rodolfo a Jacobus Orchitsky de Tepenech, el farmacéutico de la corte y director del jardín botánico. Tepenech era un farmacéutico de origen humilde. Según cuenta la leyenda, salvó a Rodolfo cuando éste se encontraba en las garras de una enfermedad mortal, convirtiéndose a partir de entonces en el farmacéutico favorito del emperador, llegando a recibir el título de Tepenex. Al final de esta brillante carrera, Tepenex se había convertido también en un hombre económicamente poderoso. De hecho, cuando Rodolfo murió, le debía dinero a Tepenex. Precisamente este manuscrito debió haber llegado a manos de Tepenex en pago de esa deuda. Hoy en día, en la primera página del manuscrito, se puede leer Jacobi de Tepenex, bajo luz ultravioleta, una inscripción casi invisible a simple vista. Cuando Horchiki de Tepenex murió en 1622, dejó todas sus posesiones a los jesuitas en Praga y Melnik. Sin embargo, el manuscrito Voynich, a diferencia de otros libros, no lleva el sello del colegio jesuita. De alguna manera, parece que o nunca llegó a manos de los jesuitas o salió de ellas. El siguiente rastro del manuscrito lo encontramos en Praga, en la década de 1630. Georg Baresch era un alquimista y escribano de leyes que vivía en Praga. No sabemos cómo llegó el libro a sus manos, pero según se desprende de una carta suya fechada en 1639, llevaba años intentando descifrar esta obra. Baresch creía que el libro había sido escrito por alguien que había viajado a Oriente. Pensaba que podría tener alguna conexión con Egipto o el lejano Oriente. Tras no lograr ningún resultado después de largos estudios, Baresch, desesperado, recurrió a uno de los lingüistas más famosos de la época en busca de ayuda, Athanasius Kircher. Athanasius Kircher
Era un sacerdote jesuita de origen alemán y uno de los eruditos más renombrados de su época. Produjo obras sobre todos los temas, desde geología hasta música, desde óptica hasta la lengua copta. Intentó descifrar los jeroglíficos egipcios y estos trabajos, aunque fallidos, lo convirtieron en el descifrador de lenguas más importante del momento. Alrededor de 1637, Baresch copió una parte del manuscrito y se la envió a Kircher, pidiéndole ayuda para descifrarlo. No sabemos si Kircher respondió, pero sí que quiso comprar el libro. Sin embargo, Baresch se negó. Baresch murió en algún momento antes del año 1646. Al morir, le dejó el manuscrito a su gran amigo Johannes Marcus Marci. Marci era rector de la Universidad Charles de Praga y un médico respetado de la época. Conocía a Baresch desde hacía 40 años. En el año 1665 o 1666, Marci le envió el manuscrito a Kircher, en Roma, junto con una carta. Esta carta es el documento más importante en la historia del manuscrito Voynich. Buena parte de la historia de su propiedad que hemos relatado hasta ahora la conocemos gracias a esta carta. Porque cuando Wilfrid Voynich encontró el libro en 1912, esta carta todavía estaba entre sus páginas. Reverendo Padre, Señor mío en Cristo, este libro me fue dejado en herencia por un querido amigo, y desde el primer momento en que lo tuve en mi poder, lo he reservado para usted, mi queridísimo Atanasio, pues estaba convencido de que nadie más que usted podría leerlo. El entonces poseedor del libro recurrió una vez a usted por carta, escribiendo de su puño y letra una parte del libro y enviándosela, y estaba convencido de que el resto podría ser leído por usted. Sin embargo, se negó a enviar el libro mismo. Había dedicado un esfuerzo incansable a descifrar el código. Esto se verá en sus ensayos, que ahora se envían con esta misma carta. No abandonó esta esperanza hasta el final de su vida, pero en realidad su trabajo fue en vano, pues acertijos de este tipo solo obedecen a su propio Kircher. Ahora, sírvase aceptar esto como una pequeña muestra de mi afecto por usted, a quien ya tanto se les debe, y rompa los cerrojos de este libro con su acostumbrada facilidad. El doctor Rafael, entonces profesor de lengua bohemia de Fernando III, me contó una vez que el mencionado libro perteneció al emperador Rodolfo y que Rodolfo le dio al mensajero que se lo trajo 600 ducados de oro. Rafael pensaba que el autor era el inglés Roger Bacon. Yo dejo mi opinión en suspenso sobre este asunto. Decida usted qué debemos pensar. Me encomiendo a su gracia y favor y quedo al servicio de su reverencia. Praga, 19 de agosto de 1665. Firma Johannes Marcus Marci. Pero Kircher tampoco logró descifrar el manuscrito. Cuando murió en 1680, el manuscrito se quedó en la biblioteca del Colegio Romano en Roma, junto con toda su correspondencia y libros. Durante los siguientes 200 años, no hay ningún rastro del manuscrito. Permaneció en silencio en los estantes de la biblioteca jesuita, entre miles de otros libros. Si en este período alguien más llamó la atención sobre él, o hubo intentos de descifrarlo, no dejó ninguna huella hasta nuestros días. Así era la historia del libro que compró Wilfrid Voynich. En los días en que lo adquirió, los jesuitas estaban pasando por serias dificultades económicas. Decidieron vender una parte de la colección a la Biblioteca Vaticana, pero la venta debía mantenerse en secreto, porque el gobierno italiano todavía consideraba estos manuscritos como propiedad suya. La venta se realizó en 1912. Sin embargo, el Vaticano estaba actuando con lentitud y los jesuitas estaban impacientes. Mientras tanto, el sacerdote jesuita Joseph Strickland le avisó al anticuario Wilfrid Voynich, a quien conocía. Voynich compró unos 30 manuscritos que el Vaticano no había adquirido. Así fue como el manuscrito Voynich, que hoy llevamos su nombre, reapareció. En 1915,
Wilfrid Voynich presentó el manuscrito al público como el manuscrito cifrado de Roger Bacon. Lo exhibió en el Instituto de Arte de Chicago. En 1921, el profesor William Newbold de la Universidad de Pensilvania anunció que había descifrado el libro. Newbold afirmaba que, al observarse con microscopio, dentro de cada carácter había letras latinas ocultas. Voynich y Newbold llevaron el libro de gira por Estados Unidos. Causaron un furor mediático. Sin embargo, en la década de 1930, exámenes más cuidadosos revelaron que las letras microscópicas de Newbold eran en realidad grietas naturales en la tinta. La teoría quedó completamente desacreditada. Voynich murió en 1930 de cáncer de pulmón. Nunca había logrado vender el manuscrito. El libro pasó a su esposa, Ethel Voynich. Ethel lo guardó en una caja de seguridad de un banco durante 30 años. Krause esperaba vender el manuscrito a un precio mucho más alto, pero no encontró comprador. En 1969 donó el libro a la Biblioteca de Libros Raros y Manuscritos Beinecke de la Universidad de Yale. El manuscrito permanece allí hasta hoy, con el número de catálogo MS-408. En 2004, Beinecke publicó en línea escaneos digitales de alta resolución. En 2016, Yale University Press publicó una edición facsimilar completa. En 2020, todo el manuscrito fue subido a la Biblioteca Digital de Yale. Ahora, desde cualquier parte del mundo, todos pueden examinar cada página de este misterioso libro. Mientras nos encaminamos hacia la solución de un enigma tan grande, en este video intenté contarles la información básica sobre el manuscrito, especialmente para los espectadores que no tienen mucha información sobre el manuscrito Voynich. Seguro habrá quienes se pregunten cómo vamos a llegar de aquí a los antiguos mayas. Por favor, quédense conmigo. Les garantizo que primero se sorprenderán y luego quedarán convencidos.